Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 21. ¡Vamos! El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aunque yo mismo me gastare del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis.
que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Pablo comienza este capítulo reconociendo que no debe exaltarse, pero que era necesario en este caso relatar esta experiencia de visión y revelación del Señor. Y esto sucede hace 14 años. En este tiempo Pablo dice que conoció a un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado al tercer cielo. Nosotros como seres humanos conocemos el primer cielo, ¿verdad? Que es el que podemos nosotros ver con las nubes, ¿verdad? Las aves que vuelan en él. Todo esto nosotros tenemos la experiencia visual como seres humanos, ¿verdad? Donde está el área celeste que nosotros vemos, ¿verdad? Que tan bonito, el cielo. Pero no sabemos en realidad, en el mundo espiritual, que en realidad en estas regiones celestes está desgraciadamente atestada de demonios, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, sino potestades en los aires, en las regiones celestes, ¿verdad? Así vemos nosotros que habla sobre el cielo en Jeremías 4:25. También el segundo cielo es el espacio exterior donde está el sol, la luna, las estrellas, los planetas, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Génesis 1:14. Pero el tercer cielo es el reino más alto, donde vive Dios y todos los seres celestiales, ¿verdad? Como los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos ellos, ¿verdad? Y es donde los hijos de Dios tienen la morada final, la morada celestial, ¿verdad? Que todos los que habrán muerto, ellos suben al tercer cielo. Y esto está basado en 2 Corintios 12:2. Gloria sea al Señor. Luego Pablo aquí especifica que este hombre fue arrebatado al paraíso, ¿verdad? Directamente él dice la palabra paraíso, ¿verdad? Que es donde habita Dios, ¿verdad? Y todos los seres celestiales que están con él, donde está el reino de Dios, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que serán paredes de oro, ¿verdad? Mar de cristal, todo eso lo podremos ver allí en el paraíso, donde solo habita Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice que él recibe en ese lugar, bueno, aquí todavía estamos viendo que él está hablando en tercera persona, ¿verdad? Pero sabemos que se refería específicamente de él mismo, ¿verdad? Y dice que él recibe un mensaje de parte de Dios. Aunque él no puede revelar ese mensaje, dice que este mensaje no le es dado ser revelado a los hombres. Eso quiere decir que Dios no le había autorizado todavía a él de poder dar ese mensaje y él solo comentaba lo que había sucedido, pero él no está diciendo específicamente lo que Dios le reveló en esa oportunidad, ¿verdad? Y vamos a ver qué más sigue diciendo. Él dice que de ese hombre él se gloriará, se sentirá orgulloso, se sentirá complacido, podríamos decir que se sentirá de haber llegado, ¿verdad?, a un nivel espiritual más elevado que los otros, ¿verdad? Dice que de ese hombre me gloriaré, dice, pero asimismo de ninguna otra cosa me gloriaré, dice, sino en mis debilidades. Y dice más adelante que él no quiere ser insensato y quiere decir la verdad en todo lo que él haga, ¿verdad?, en su vida. Porque dice que él no quiere que nadie más piense
que otra cosa hubiera en él que lo que le ha enseñado él y ha oído de él, ¿verdad? Y dice que también al mismo tiempo que él ha recibido toda esta bendición a través de esas visiones, de esa manifestación que Dios le permitió experimentar en su cuerpo, con su espíritu, ¿verdad? A pesar de todo esto, dice que él, para no exaltarse tanto, recibió un aguijón en su carne. Mire qué tremenda cosa. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí, cuando dice un aguijón en la carne, yo estaba investigando un poquito y pues la gente específica no da una versión clara de qué era ese aguijón en la carne. Algunas versiones dicen que podría haber sido una enfermedad, que quizá iba y venía, no sé. Imagínense, por ejemplo, la enfermedad de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad en la cual la persona tiene unos ataques epilépticos en el momento que comienza a sacudir su cuerpo o cae al suelo, ¿verdad? Ese es un tipo de ataque así como un aguijón, porque no lo tiene todo el tiempo, viven una vida regular, normal, y de pronto eso sucede de vez en cuando, ¿verdad? Otras versiones dicen que tal vez quizá tenía algún tipo de enfermedad de malaria, o también dicen que traía algún tipo de dolor en su cuerpo. Otros especifican que tenía algo relacionado con su vista, con sus ojos, ¿verdad? Pero claramente no sabemos qué era ese aguijón, ¿verdad? Y no sé, yo me ponía a pensar qué sería el aguijón que Pablo tenía. No lo dice la Biblia. O qué sabe yo que, por ejemplo, podría referirse al orgullo también. Que cuando él se exaltaba mucho, decía que un mensajero de Satanás lo abofeteaba para que se recordara. O quizá él recordaba de dónde a él había venido. Quizá él recordaba de dónde Dios lo había sacado, de haber estado persiguiendo quizá a los cristianos, quizá él haciéndoles la vida imposible, persiguiéndoles, tratando de acusarlos, tratando de matarlos, ¿verdad? Todas esas cosas que estaban sucediendo en su vida pasada, ¿verdad? Quizá eso venía y le redarguía. No lo sabemos, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero esas eran cosas que podríamos imaginarnos de que estaban sucediendo en la mente de Pablo en ese momento. Y él tenía ese aguijón para que no pudiera exaltarse tanto, aunque podría decir, pues yo he estado en el paraíso de Dios, ¿verdad? Y así él dice que 3 veces le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Y miren esto es tan precioso porque he oído muchos testimonios y en lo personal mi propio testimonio, que cuando tú llegas a ese punto en que ya no puedes más, que ya tu fuerza humana no puede más, entonces tú reconoces que necesitas de Dios. Es ahí cuando uno dice, Dios mío, ¿dónde estás? Te necesito. Ayúdame, ya no puedo más. Cuando tú llegas a ese momento, es cuando Dios se glorifica en ti, a través de la debilidad, a través de ese momento vulnerable de nuestra vida, nosotros nos podemos acercar más confiadamente a Dios. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Lo lindo es sí llegar a ese momento y que Dios te ayude, pero lo más precioso y lo más lindo en la vida de un ser humano es poder llegar a Dios cuando todavía no estás en el punto débil y frustrante de tu vida.
Es poder llegar a Dios cuando tú estás tal y como estás. Es poder llegar a Dios en momentos también de alegría y no solo de necesidad. En momentos de abundancia y no solo de miseria. En momentos de seguridad y no de duda. Qué precioso y qué maravilloso es poder acercarnos a Dios cuando es tiempo, no cuando el tiempo se acaba. ¿Sí me entiendes? Mira qué precioso eso. Y así él sigue diciendo que a través de sus debilidades, a través de eso que él estaba experimentando y pasando, ¿verdad? Él podía reconocer el poder de Dios. ¿Y por qué no si su pasado venía a su mente, ¿verdad? Cuando mató a todos esos cristianos, cuando los perseguía, quizá eso lo estaba, como dicen, martirizando, ¿verdad? Podría haber sido eso también. Se le imaginaban las caras de las gentes que él ordenó matar, qué sé yo. Y todo eso le traía en su conciencia reconocer que él era quien era ahora y había recibido todo ese poder y autoridad de Dios a través de Jesucristo y que él en realidad solo era un ser humano lleno de defectos como nosotros. Mas sin embargo, a través del poder y la misericordia de Dios, él había llegado a ser un siervo de Dios, un siervo al cual obedecía fielmente la palabra del Señor. Y luego él hace mención, ¿verdad? Como dice la palabra, que diga el débil, fuerte soy. Y dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Porque su fortaleza ahora estaba basada a través del poder de Dios. Porque no nosotros mismos, sino solo Dios, ¿verdad? Solo Dios es el único que nos ayuda en todas nuestras necesidades, en todo lo que pasamos en esta vida. Él es el único al que podemos recurrir y sabemos que su oído está atento al clamor de nuestra vida, ¿verdad? Mire qué precioso eso. Y así también hay un momento en el capítulo 11 en el que él dice algo así como: ustedes me obligaron, ¿verdad? A haberme gloriado, que lo hice por vosotros o algo así, ¿verdad? Entonces, él estaba reconociendo, ¿verdad? Ese momento que le había pasado en un momento en que quizá, como diríamos nosotros, se le subieron los humos, o sea, que de pronto se había puesto arrogante de quién era él, ¿verdad? Pero a veces Dios permite cosas y situaciones para avergonzarnos. ¿Por qué? Porque así como él también decía, por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, pero ustedes debieran haberme exaltado, ¿verdad? Tremenda cosa, ¿verdad? O sea, que él estaba como teniendo una lucha interior al decir estas cosas, porque no tenemos ni podemos vanagloriarnos de estas cosas, ¿verdad? Porque como dice, toda honra, toda gloria es para Dios. Y vamos a ver un versículo muy importante sobre esto al final, ¿verdad? Y dice que con todas las señales de apóstol que él había demostrado a través de su paciencia, prodigios y milagros, ¿verdad? Él estaba hablando con los hechos, él estaba exponiéndoles lo que él representaba para los corintios y todo el trabajo que él había hecho para ayudarlos también, ¿verdad? Pero dice que en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os he sido carga. Y luego habla con un poquito así como de ironía, ¿verdad? Porque les dice, oh, perdónenme por este agravio, perdónenme por esto, porque no les he sido carga. O sea, o sea que en realidad pues él siempre suplía sus propias necesidades y no quería ser gravoso de ellos. Pero él dice, pues prácticamente lo único que
se pueden quejar de que no haya permitido que paguen todos mis gastos, ¿verdad? En realidad eso es lo que les está diciendo. Y ya para la última parte, él dice que él piensa hacer una tercera visita para con ellos. Y tampoco no va a ser carga para ellos. Y que con su propio dinero él va a gastar lo que tenga que gastar por amor a las almas de ellos. Con el propósito único de llegar para allá, para poder predicarles, para poder bendecirlos, para poder ayudarlos. Pero sabiendo ya que como ellos habían sido engañados por estos falsos profetas, él sabía que ahora pues él venía a encontrarse con ellos en medio de contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿verdad? Y dice que cuando él vuelva, se va a humillar ante Dios entre ellos y quizá tengan que llorar por muchos de la situación, el pecado que están pasando en ese momento ahí, ¿verdad? Mira qué tremenda cosa. Él sentía el dolor de esa gente y así todo él quería seguir yendo allá para poder ayudarlos, para poder predicarles, para poder llevarles la palabra nuevamente, para poder ellos arrepentirse de su pecado, para poder ellos regresar al camino correcto, ¿verdad? Y esa es la importancia tan grande en nuestra vida, que nosotros reconozcamos nuestros errores, que si le hemos fallado a Dios podamos decir, Padre, reconozco que te he fallado en esto y esto y esto y esto, porque todos los días fallamos, sea de mirada. Ya te pusiste a ver un show que no es cristiano y ves cosas indebidas en ese show, ya le fallaste a Dios. Ya te pusiste a oír música mundana que le está alabando a Satanás y no a Dios, ya le fallaste a Dios. A veces se meten a hablar con personas que hablan malas palabras constantemente y ya terminaste tú hablando una mala palabra y ya le fallaste a Dios. Por eso es importante que cuando tú te levantes en la madrugada para orar, para buscar de Dios, tú puedas presentarte. Al salir de mi cuarto, yo tengo una carpeta en el suelo que dice la armadura del cristiano. Y yo antes de entrar a la sala donde yo oro, yo me presento a Dios. Primero le digo, Señor, en el nombre de Jesús te pido me perdones por mi iniquidad, mi maldad, por lo que yo te haya fallado este día o esta noche, Señor. Y yo te pido que por favor me ayudes y bendigas a mis hijos y perdones su iniquidad y su maldad también. Yo te ruego que nos cubras con tu sangre preciosa. Te ruego que la armadura del cristiano esté sobre nosotros. Que la sangre preciosa de Cristo nos proteja, bendiga y guarda de todo mal, Señor. Que renueves nuestras mentes, nuestros corazones para servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Y en esa carpetilla, antes de seguir adelante, yo me pongo la armadura del cristiano y se la pongo a mis hijos. Y luego le pido al Señor que bendiga toda mi casa, de norte a sur, este a oeste, y que cada rincón de mi casa sea bendito en el nombre de Jesús. Santifico aún el techo de mi casa, para que ningún espíritu, ninguna cosa que se oponga a la voluntad de Dios pueda atravesar en esos momentos. Y le pido al Señor Jesús que mande ángeles eslabonados alrededor de toda mi casa para protegerme mientras yo oro. ¿Sí me entiendes? Porque es importante que reconozcamos nuestros errores, reconozcamos que solos no podemos, que necesitamos de Dios para todo y que Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Quiero que vayamos para terminar, hermanos, al libro de Isaías, capítulo 42, y vamos a leer del 5 al 9. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega,
el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Miren qué preciosa es su palabra, hermanos. El Señor está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos, pero toda honra, toda gloria sea siempre para Él y no para el humano. Por eso, si en esta hora tú has oído la palabra del Señor y la palabra ha llegado a tu corazón y tú dices, bueno, quizá en estos momentos no estoy pasando por una debilidad tan grande, una situación tan dura, pero yo quiero acercarme a Dios ahora que estoy bien, no solo en necesidad, no solo en angustia, no solo en depresión, no solo en miseria, pero acercarse a Dios cuando es buen tiempo. Mire qué precioso eso. Y yo te invito entonces en esta hora a que tú puedas hacer esta oración juntamente conmigo. Repite estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor borres mi pasado y escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, para que de ahora en adelante yo pueda vivir para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así también voy a orar en esta hora por todos mis hermanos y hermanas que cada semana me acompañan juntamente. Oremos, hermanos. Padre Celestial, que estás en gloria, te doy toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre Santo, que de ti mana la vida, Señor, el poder, la victoria, la gloria y el honor, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos para ser felices, Señor. Ten piedad y misericordia de nuestras vidas, Padre, cada día. Esfuérzanos y que la armadura del cristiano esté cada día sobre nosotros, Señor. Yo te pido que seas bendiciendo de una manera grande y sobrenatural a cada uno de mis hermanos, a sus familias representadas en ellos, Señor, y que seas tú, Señor, dando toda honra y toda gloria a tu nombre siempre, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Qué precioso y qué maravilloso ha sido una vez más, hermanos, estar con todos ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas, muchas bendiciones de parte de Dios en todas las áreas de tu vida. Y hasta la próxima. Nos vemos.